de el monólogo, que creo que es importante. Fíjense que hay esto de la medalla de lo que se le entregó, ¿verdad?, a Cienfuegos, tiene que ver con varias cosas que son importantes, ¿no? Pero que tiene que ver también más con una cuestión de dignidad internacional hacia el exterior, de que México tuvo que salvar a una persona que no tiene una reputación muy buena, que digamos, como es Cienfuegos, pero se tuvo que sacrificar un poco eso por la manera en la que y el trato que el gobierno estadounidense tuvo con un alto militar de nuestro país, ¿no? Y con todo lo que implica y todos los escándalos de la DEA en nuestro país. Eso es muy fuerte. Recordemos que la DEA tomó muchísimo poder en realidad. Todas las agencias estadounidenses entraban ahora sí como en la cocina de su casa a nuestro país, sin que nadie les dijera nada, y podían hacer cualquier cosa. Calderón siempre ha sido una política mexicana, desgraciadamente, que también es parte del salinismo neoliberal, un sometimiento, ¿no?, cada vez más fuerte a Estados Unidos. Y con Calderón, que es un relanzamiento del régimen, fíjense, con Calderón es un resurgimiento del régimen. Ciertas estructuras de lo que era el régimen salinista neoliberal estaba agotado, porque recordemos que pues ya había pasado bastante tiempo, y dentro de todo el sexenio de Salinas pasaron un montón de cosas en materia económica, en materia social y en materia política, ¿no? Entonces se fue desgastando muy rápido el régimen. En el 2000 hubo esta transición, que es una transición pactada, es una transición completamente arreglada entre las cúpulas del PRI y del PAN. Y en 2006 hay una especie de relanzamiento del régimen, que tiene que ver mucho con la forma en la que se introduce al crimen organizado como parte de ese régimen, ¿no? Que eso hasta el cansancio lo hemos platicado aquí en Resentidos. Dentro de la estrategia de lo que se llamó la estrategia contra el narco, que yo sostengo que es una estrategia de exterminio, de una guerra de exterminio social, dentro de eso la participación de Estados Unidos era clave, era importantísima. Y hay que acordarse que desde Vicente Fox, porque a veces se olvida lo de Vicente Fox, ¿no? Se habla mucho de Rápido y Furioso, pero no se hablan de otros operativos que empezaron y que también armaron a los cárteles de la droga en el sexenio de Fox. Se habla mucho de Rápido y Furioso, pero no de los que antes acontecieron o tuvieron lugar en nuestro país antes de Rápido y Furioso. Este relanzamiento del régimen con el sello calderonista, que era el sello del crimen organizado, pues también trajo consigo el que las agencias estadounidenses tuvieran cada vez más injerencia en nuestro país y que se armaran incluso operativos que pudieran entrar y salir sin ninguna restricción, y que pudieran también mandar, ordenar y hacer lo que quisieran hacer en nuestro territorio. Cuando llega López Obrador, por supuesto con todos los informes, con todo lo que se sabía de inteligencia nacional, de lo que la DEA había hecho en nuestro país y ha hecho durante mucho tiempo, pues López Obrador decidió cerrarle la puerta a la DEA, porque siempre este tipo de intervenciones, este tipo de apertura de nuestra frontera a todas las agencias de seguridad de Estados Unidos son contrarias a uno de los puntos medulares del obradorismo, de la Cuarta Transformación, que es la soberanía. López Obrador necesitaba también blindar en cierta forma al país de toda esta injerencia descarada que se había dado y se había llevado a cabo a partir de, más abiertamente a partir del gobierno de Felipe Calderón. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió con eso? ¿Qué es lo que sucede con esta cuestión? Pues que
Efectivamente, Cienfuegos no es una persona que tenga una reputación buena, no es un militar ejemplar, no lo es. Sin embargo, López Obrador tuvo que optar por salvarlo, literalmente, porque era él o era el que la DEA se saliera con la suya. Y esa fue una decisión muy complicada del presidente López Obrador, pero que se asumía que, en todo caso, como él mismo lo ha dicho, que la política es decidir entre inconvenientes, el menor de los inconvenientes era salvar a una persona y no darle poder y fuerza y legitimidad a la DEA. Si no se hubiera hecho ese proceso, además, también las investigaciones estadounidenses eran bastante, digamos, que tenían que ver más con un tufo de venganza y de injerencia completa al orden militar mexicano, ¿no? O sea, se estaba jugando muchísimo con dejar a la DEA actuar de la forma en la que estaba actuando. De tal manera que López Obrador, pues sí, tuvo que decidir entre esos inconvenientes y el menor de los inconvenientes era salvar a un personaje que no tenía una reputación. Bueno, no tenía una gran reputación para López Obrador que la persona que Cienfuegos había recomendado como el que estuviera en el cargo de la Sedena en su lugar, terminando el sexenio de Peña Nieto, no fue el que López Obrador decidió. Entonces, por supuesto que el propio López Obrador sabía que es un personaje con no tan buena reputación y no tan buenas credenciales al interior del ejército. Además de que Cienfuegos, además, sí representa a esa élite de los militares. Tenía que ser porque tenía su papel como secretario de la Defensa en el peñismo, ¿no? Que es un gobierno que pertenecía a ese régimen antiguo. Entonces, evidentemente, pues tenía que ser parte de esa élite y eso, pues López Obrador tuvo que decidir entre una y otra, y lo que decide es el bien de la nación, el bien de la soberanía, y no darle legitimidad a la DEA, porque lo contrario hubiera tenido mucha legitimidad, el que las cosas hubieran seguido como iba el curso del juicio y de todo el procedimiento en contra de Cienfuegos, y el que México lo permitiera de una manera abierta. Eso iba a darle mucha legitimidad a la DEA para continuar en la injerencia en territorio mexicano, ¿no? Entonces, evidentemente que eso no se podía permitir. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque la lectura de la medalla, de lo que se le entrega, del reconocimiento que se le entrega a Cienfuegos, por cierto, que levantó muchísima crítica de la comentocracia y de la comentocracia de izquierda. Son polos muy parecidos, aunque se enojen muchos, ¿no? Aunque se enoje Julio Hernández, aunque se enoje Ledesma, son polos muy parecidos. Si usted se da cuenta, hubo una crítica de la comentocracia en la misma medida, en el mismo tono furioso de la comentocracia de izquierda. O sea, están muy unidos. El presidente dice que los extremos de los polos siempre suelen toparse en algún momento. Tiene mucho sentido. No solo en el discurso, pues tiene mucho sentido en el hecho de ya revisar cómo reaccionaron y qué escribieron los unos y los otros, pues coincidían. Había un enorme, digamos, enojo por el presidente de que le haya entregado un reconocimiento que además es como un reconocimiento muy burocrático, ¿no? No es un reconocimiento específicamente para él, un homenaje para él, pues no es eso, ¿no? Y la comentocracia de izquierda lo leyó como algo así, lo cual no fue real, no fue así. Pero sí, por eso digo que cuando hacemos este tipo de análisis hay que hacer análisis forense. No podemos irnos solamente con lo primero. Una de las cosas también de esta intención, de esta manera de entregar este reconocimiento, tenía mucho que ver con esta parte de la DEA. Es un mensaje muy claro a la DEA de la soberanía de nuestro país, ¿no? De la soberanía de nuestro país y de las presiones que han estado ejerciendo desde el inicio del sexenio. Y entonces se manda una señal, creo que poderosa, hacia el exterior, que dentro de los dos inconvenientes era mucho más importante ese mensaje a nivel internacional, a nivel regional, que la parte de Cienfuegos. Por otro lado, y es la lectura que me parece que es importante, fíjense que, no sé si ustedes sabían, pero Xóchitl Gálvez tiene familiares en el ejército. Y en las últimas semanas, incluso en un evento que hubo
en un evento que hubo, en un evento legislativo hace unas semanas. Cienfuegos se retrata, se toma una fotografía con Xóchitl Gálvez. Esa, no sé si fue muy, no sé si fue muy mediática esta fotografía. No sé si fue muy mediático esa noticia, ¿no? Que la fotografía en donde está Xóchitl Gálvez y está Cienfuegos. Por supuesto, fue en un evento legislativo. Puede ser muy normal. El punto que es la pregunta de nuestro monólogo de este día es, independientemente de eso, que sin duda es un elemento a considerar, Xóchitl tiene familiares. Por cierto, es un familiar directo, no es ni siquiera un familiar indirecto o lejano, no es un familiar completamente directo, que es un oficial del ejército. Y recientemente la campaña de Xóchitl Gálvez había estado encontrándose con estas personas del ejército. Y por supuesto, esto lo supo, como tiene que saberlo, lo detecta inmediatamente Luis Crescencio Sandoval, informa inmediatamente también a Palacio, ha estado informando sobre esto. Se le suma dentro de todo este análisis pues la fotografía que Xóchitl se toma con Cienfuegos, y entonces ahí también hay una operación. ¿Qué es lo que la campaña de Xóchitl Gálvez en realidad está hablando con los oficiales o con ciertos oficiales del ejército? Pues es algo que no sabemos. No sabemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, porque hay estos acercamientos. ¿Es atípico? No necesariamente podemos decir que es atípico un comportamiento como este. Yo lo he dicho, López Obrador, siendo candidato a la presidencia, tenía muy buena relación con una persona que sigue teniendo, por cierto, la inteligencia en estos momentos, y que ha sido un amigo de él durante mucho tiempo. Por cierto, que en el 2006, cuando también le proporciona el Estado, en este caso Vicente Fox, protección a Andrés Manuel decide no recibir la protección oficial, y lo que le pide es que le permita un permiso a este militar para que lo cuide y para que lo acompañe en sus giras. Renuncia a la parte oficial y lo que sí pide es que su amigo del ejército lo acompañe en todo el recorrido. Y así fue durante toda la gira de 2006. Este militar lo acompañó. No es atípico que haya cierta relación, pero sí detectaron dentro de, digamos, la esfera del ejército estos acercamientos que en un momento tan tenso, en donde estamos en un momento de disputa del país, pues puede ser sospechoso el hecho de que haya personas de la oposición hablando con militares, temas que no van ni al caso en el momento en el que estamos viviendo, porque tampoco tuvo que ver lo de la protección, porque la protección no se vio o no se veía con estas personas. Eso fue algo más directo con el propio Luis Crescencio. Al final creo que Xóchitl se aceptó. Ahora ya acusa que los militares la están espiando. Es una señora que está trastornada, es una persona muy trastornada también, que puede inventar cualquier estupidez, cualquier tontería con tal de hacerse notar. Es una persona que tiene verdaderamente un grave déficit de atención, que requiere la atención de las personas, que requiere la atención porque ella misma no puede provocar, ni con su discurso, ni con su ejemplo, ni con sus acciones, ni con su historia política, pues pueden llamar la atención de nadie, ¿no? Entonces tiene que ir inventando cosas para poder llamar la atención, para tener una nota en los medios de comunicación. Entonces es atípica la forma en la que hay estos encuentros de la campaña de Xóchitl Gálvez, que ocupando una relación directa, que es un militar directo, familiar directo, pues empezó a haber reuniones. ¿Qué puede estarse planteando en este círculo? Yo he dicho que hay al interior del ejército una élite que en el momento en el que el régimen es derrotado en 2018, ellos, al pertenecer a ese régimen, también se sienten derrotados. Pero son personas que están al interior de una institución que en la historia ha traspasado los tiempos políticos. O sea, el ejército existe, ha existido y va a seguir existiendo
prácticamente si gana la derecha, la extrema derecha, los posrevolucionarios en el caso de nuestra historia, o los de centro, los que sean. Es una institución que está intacta, ¿no? Pueden venir presidentes, presidentas de cualquier ideología, de cualquier partido, y es una institución intacta. ¿Cuál fue el hecho de lo que sucedió en el 2018? Es que, aunque es una institución que traspasa el tiempo en el sentido político, se sintió derrotada porque formó parte de este régimen y de las conveniencias que este régimen trajo. Hay que acordarse que de las cosas terribles que trajo este relanzamiento del régimen con Felipe Calderón, era en estricto sentido también que a los militares se les inmiscuyó en muchos negocios, y había órdenes que los militares no entendían pero que tenían que acatar, como el de retirarse de ciertas zonas en donde tenían que cuidar, por ejemplo, ciertos accesos o fronteras regionales o ciertas rutas de paso de la droga, y que de repente recibían unas órdenes de sus superiores para retirarse de esos lugares. O al contrario, poner retenes en ciertos lugares que permitieran el libre paso de los aliados en ese momento del calderonismo, que eran los del cártel Sinaloa, y cerrarle el paso a los contrarios, ¿no? Estas decisiones, todo esto tuvo que haber sido evidentemente por una infiltración completa en ciertas áreas del ejército del crimen organizado, a invitación de los poderes políticos, de los presidentes en turno, en este caso Calderón, que tenía por supuesto que tener aliados dentro del ejército, porque el ejército era quien iba pues a permitir el libre acceso o el poder retenes para que no pasaran los contrarios. Entonces, al meterlos en esa lógica de criminalidad, no los salpica el hecho de haberlos sacado a las calles. Eso es otra de las cosas que tenemos que entender. No es que el ejército saliera a las calles y ¡pum!, se echó a perder, ¿no? Como muchos, por cierto, en la izquierda piensan que es como una cuestión automática, que el ejército sale de los cuarteles. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de izquierdistas? Metan al ejército a los cuarteles, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Meter a los cuarteles, o sea, los encerramos y no los dejamos salir jamás. Solo pueden vivir ahí, no pueden salir. ¿Qué significa que los metamos a los cuarteles, no? Es ambiguo todo esto, porque no es el hecho de que salieron a las calles el que en ese momento ya por salir a las calles se echaron a perder. No, el proceso de putrefacción no del ejército entero, sino de la misión del ejército, tiene que ver con las decisiones de civiles que los involucraron, aprovechándose de su disciplina, que es una disciplina de obediencia a sus superiores, una obediencia ciega a sus superiores. Los metieron en esa lógica y entonces se aprovecharon de esta disciplina para meterlos. Los militares de abajo recibían órdenes, pero los de arriba recibían, por supuesto, que parte del motín, parte parte del negocio, en cierto sentido. Cuando López Obrador gana, hay un malestar muy fuerte al interior del ejército, de esa élite, no de los soldados rasos, no de los de abajo. Los soldados de abajo, los que reciben órdenes, son pueblo uniformado, evidentemente, pueblo en el ejército, que ha padecido durante mucho tiempo son, digamos, las primeras víctimas del salinismo neoliberal. ¿Me explico? Es como se meten al ejército a obedecer porque no les queda de otra o porque tienen una vocación, porque también se da el caso, hay gente que tiene vocación de estar en el ejército y su sueño es ser parte del ejército y sienten, y además creo que así es, que sirven a la patria estando en el ejército. Hay otros que por necesidad se meten al ejército, ¿no? Imagínense esa imagen. Los soldados de abajo tenían que obedecer las órdenes de los que provocaron la desgracia de ellos y de su familia. Porque la mayoría son personas del campo, son personas de abajo, vienen de padres y madres indígenas, de lugares geográficos
en donde pues había sido olvidado el sur y sureste. Hay muchos soldados rasos del sur. Y esto tiene que ver con todo este sufrimiento de una política económica que padeció México en los últimos 30 y tantos años. Entonces, esos soldados de abajo que son víctimas de ese régimen al que sirvieron obedientemente porque así es la estructura y la disciplina del ejército, no solo aquí, sino en el mundo entero, pues ellos tenían una preferencia por López Obrador. Desde 2006 se hizo una encuesta al interior del ejército y ganaba por mucho Andrés Manuel a Felipe Calderón. Y eso se repitió en el 2012, en donde hubo más, ahí hubo una competencia más cerrada, digamos, con Peña Nieto, pero en 2018 también se repite ese fenómeno de 2006, en donde la mayoría del ejército, que es gente de abajo, que es gente de padres que padecieron ese sistema económico opresor, empobrecedor del salinismo neoliberal, pues votaron por López Obrador. Pero los de arriba, la élite de arriba, que ya había sido, digamos, compartida de las conveniencias de un régimen que había metido al crimen organizado como parte estructural de un sistema, pues por supuesto que lo padecieron bastante también. La élite del ejército no estaba de acuerdo y no estaba contento con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y no tenía que ver un asunto de porque les caía mal el tipo, ¿no? O porque decían me cae mal López Obrador. No, tenía que ver, como sucede con las élites económicas, con el discurso de López Obrador, y que sabían que López Obrador, llegando al poder, iba a poner orden, iba a separar las cosas, y entonces el negocio se iba a venir abajo. Entonces el enojo de esa élite del ejército sigue estando. No se ha solucionado. De eso hay que decirlo. El presidente habla de que lo obedecen. Sí, por supuesto, el ejército tiene que obedecer. Y el presidente ha sido un presidente que ha tomado decisiones, y el ejército es fiel a las decisiones de su comandante supremo. Pero eso no quiere decir que al interior del ejército haya también resistencias arriba, no resistencias abajo. Entonces, si ponemos todo esto en contexto y agregamos que hay reuniones de Xóchitl Gálvez, no de ella directamente, pero de su gente con personas directas del ejército, bueno, por lo menos sí tendríamos que saber qué es de lo que se platica en estas reuniones o cuál es el objetivo de estas reuniones. Nada más. Sospechoso, por supuesto, y sobre todo sospechoso en este contexto que les acabo de dar, de cómo la élite del ejército nunca estuvo feliz con López Obrador. La élite del ejército no votó por López Obrador, ¿me explico? El ejército en su conjunto sí, porque lo he dicho, ellos son parte también de los damnificados del sistema. Incluso es muy posible que muchas de sus familias hayan sido reprimidas en algún momento por el propio ejército. Entonces, pues claro, había un sentir de esperanza y un sentir de que algo se solucionara al votar por López Obrador, pero la élite nunca vio con buenos ojos al presidente de la República. ¿Ha habido resistencias del ejército en la cúpula durante todo el sexenio? Sí. Sí, totalmente. Hay resistencias. Yo he dicho, en todo hay resistencia. Las transformaciones no son lunas de miel, ¿verdad? No son miel en hojuelas. Las transformaciones siempre tienen conspiraciones alrededor. Todo el tiempo hay conspiración económica, conspiración política y conspiración de las élites del ejército y conspiración del Poder Judicial. Si nosotros revisamos cómo han sido los golpes de Estado en nuestra región latinoamericana, son 3 elementos: medios de comunicación, Poder Judicial y Ejército. Algunos tienen digamos, están fusionados los 3.
hay otros en donde solo uno y el otro, pero la característica es que uno de los tres siempre está involucrado en algún golpe de Estado, en algún golpe blando, en algún golpe técnico, esos tres elementos. Y el ejército es fundamental. Por eso, bien se decía que cuando López Obrador llega, no llega a tomar el poder, llegó a la presidencia de la República. Eso automáticamente no te da el poder total. Llegó y tuvo la investidura presidencial, fue el presidente de la República, pero el poder no del todo lo tenía. Lo tuvo que ir ganando. Tuvo que abrirse espacio, que ayudó en cierta manera, yo diría que de manera muy importante, el que el presidente fuera ganando poder en todas estas áreas de resistencia, incluso al interior de instituciones tan importantes como el ejército, el apoyo popular. Eso fue fundamental para que las élites económicas, políticas, extranjeras y del ejército menguaran un poco su furia. El presidente habla de repente entre líneas y tenemos que entender cuando el presidente pide ayuda, que lo ha hecho, nunca lo analizan de esa forma, cuando agradece de una forma de alivio al pueblo, cuando dijo en uno de sus mensajes que sin ustedes nos devorarían, estaba diciéndoles, era un agradecimiento y a la par una petición urgente de que no lo dejáramos solo. No fue una simple frase bonita que dijimos, ay, qué bonito que el presidente nos está diciendo eso. No, estaba diciendo, si ustedes me dejan solo, se acaba esto. Porque sabe que hay una resistencia interna en el ejército, porque sabe que hay una resistencia y presión externa en el extranjero, y sabe que adentro, bueno, pues el crimen organizado, las empresas, los magnates, la oligarquía, están siempre presionando. En todo este sexenio ha habido momentos críticos, también ha habido momentos críticos en todas las áreas. Pero si algo ha pasado en este país, por lo que el presidente se ha hecho del poder, incluso al interior del ejército, tiene que ver con el pueblo. Miren, yo ya lo he dicho mucho, cuando sucede lo del desafuero, más el presidente lo ha contado, pero cuando sucede lo del desafuero, hay un elemento clave para que no prosperara todo el plan perverso que se había armado desde la presidencia de la República con los medios de comunicación y con los empresarios. A ver, ese plan se armó, era el desafuero y era el fraude. Ellos ya sabían que si no pasaba uno, tenía que haber otro. Nino Canún explicó en su momento y reveló que en la operación, ahorita vuelvo al desafuero, pero en la operación del fraude electoral fueron convocados los directores de los medios de comunicación. Ahí embarra a Riva Palacio y después Riva Palacio, muy enojado porque lo habían embarrado, le contestó y lejos Nino Canún de retractarse en ese momento dijo, no tengo por qué mentir, a mi edad y en este momento de mi vida, ¿por qué tendría que mentir? Ahí estaba Riva Palacio, porque era una operación mediática para tapar el fraude electoral. Lo dijo alguien que estuvo ahí, o sea, no es un rumor, lo dijo alguien que estuvo presente en esa reunión, pues. Es un testigo ocular presencial. Ya había un plan que no era permitir que López Obrador llegara, o era a través del desafuero o era a través del fraude. Pero en el caso del desafuero, ahorita explico qué pasó en el caso del fraude, pero en el caso del desafuero, el elemento para que no prosperara el taparle el camino, el negarle la posibilidad al pueblo y obviamente a la transformación de llegar al poder, pues fue justamente el ejército. El ejército jugó un papel de suma importancia. ¿Qué hizo el ejército? Le comenta a Vicente Fox que no iban ellos a meterse en un conflicto social en el caso de que estallara pues la protesta. El ejército ya había visto
previamente a toda la decisión del legislativo de desaforar a López Obrador. Incluso el mismo día del desafuero habían habido ya una manifestación importante. López Obrador llega el día del día del desafuero con una concentración de 1 millón de personas. Los deja en el Zócalo, se transporta a la Cámara a San Lázaro y ahí ahí empieza el desafuero. El ejército ya había visto como nunca antes había habido una defensa a una persona de la gente de una forma muy natural. La gente sacó sus cartulinas en las casas en donde decían defendamos al peje, no al desafuero, un montón de consignas. Fue algo verdaderamente impresionante. Yo era muy joven y me acuerdo mucho cómo me marcó el que veía yo en la calle de donde vivo. Además he vivido aquí en esta calle, en este lugar toda mi vida, y yo veía cómo había cartulinas de los vecinos y cómo veía que pasaba, me transportaba a la escuela o iba al otro lado y veía en las casas también cartulinas en apoyo a López Obrador. Fue una de las cosas que más me marcaron políticamente a mí, ver ese apoyo popular hacia un político. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente saca y pone en sus casas, en las ventanas de sus casas, una consigna para que se defienda a López Obrador? El ejército lo notó, vio las manifestaciones enormes y le dijo a Vicente Fox, como comandante supremo, que no estaban de acuerdo en reprimir al pueblo. Que Vicente Fox, que también lo he dicho, el que sea tan estúpido no lo quitó y ni le debe de quitar lo perverso. Esto es igual que con Peña Nieto, ¿eh? Peña Nieto era un estúpido, pero era muy perverso. O sea, no digamos, ay, es que era un estúpido y ya por eso le perdonamos todo. No. Pueden ser muy estúpidos, pero perversos son bastante. Y entonces Fox, pues si mandó al ejército con Peña Nieto justamente a reprimir, violar y asesinar en Atenco, era capaz también de mandar al ejército, de sacar al ejército a las calles y reprimir al movimiento de López Obrador, al movimiento que estaba en contra del desafuero. Entonces el general le dice a Vicente Fox, nosotros vemos con preocupación el hecho de que esto siga y se desborde socialmente todo este proceso. Y allí es donde Vicente Fox tiene que ponerle un alto. No fue porque él decidió, como lo ha dicho, que él decidió y se arrepiente de no continuar. Pues no es que fuera una decisión propia. Más bien el ejército le dijo, nosotros no estamos de acuerdo. Y cuando el ejército dice algo de este nivel, es porque verdaderamente sabe que se puede desatar algo. O sea, que un comandante le diga, un general le diga a su comandante supremo, nosotros no queremos intervenir en algo, es porque de verdad el ejército estaba viendo un gran peligro social, un estallido social en donde ellos no querían verse involucrados, porque sabían que no tenía ni pies ni cabeza, sabían que era una estupidez. Entonces, eso para el desafuero de López Obrador. Las consecuencias del desafuero, porque al final legislativamente sí votaron y lo desaforaron, evidentemente. Lo que sucede en 2006 es otra cosa. Ahí López Obrador es el que decide que no prospere el movimiento. O sea, lo quiero aclarar. López Obrador es el que no permite que se desborde. A él se le debe que no pasaran escenas de represión fuertes en ese contexto. La gente estaba muy, muy enojada. Había un porcentaje muy grande de mexicanas y de mexicanos que podrían responder, que dijeron sí, iríamos a un levantamiento armado si López Obrador lo pide. Lo revela me parece que fue Mitofsky. Lo revela Mitofsky, que no tampoco es una encuestadora de la izquierda, ¿no? Y hablaba de un porcentaje muy alto, me parece que por arriba del 40% de mexicanas y mexicanos. Bueno, yo quiero decirles que con menos de eso se hacen revoluciones o se podrían hacer revoluciones, ¿no?
Bueno, si hablamos del número en la cuestión de la Revolución Mexicana, no, hombre, pues de maravilla lo podríamos haber hecho y tal vez ganamos. Había una intención de la gente de, si López Obrador nos lo pide, nos vamos a las armas o nos vamos a la violencia. Bueno, ahí está esa parte de que la gente sí podía responder. Ahí López Obrador pone el freno. Y tiene que poner un freno muy drástico para evitar algo mucho más grande. La historia tendrá que discutir si la decisión de López Obrador fue la mejor. Yo he dicho, con toda responsabilidad, aquí en Resentidos, hace varios meses, he dicho que tal vez si nos hubiéramos levantado más radicales en el movimiento, hubiéramos evitado el número de muertos que dejó la guerra de exterminio. He dicho también que en todo caso, tal vez habrían valido la pena unas muertes en un movimiento de resistencia que lo que vivimos después de terminado el sexenio de Felipe Calderón. Es algo muy frío, es algo muy fuerte, es algo que se puede debatir y se puede discutir en los tonos que tengan que ser discutidos. Pero son cuestiones que a la larga y a distancia podemos o tendríamos que también analizarlo. Como sea, el presidente fue congruente con su talante pacífico. Fue congruente con su talante de ser un demócrata, de ser un estadista. López Obrador demostró ser un estadista desde la oposición. Eso es muy difícil encontrarlo en el mundo. Sin perder su sustancia, sin perder su proyecto, sin transar, sin desviarse en el proyecto como Cuauhtémoc Cárdenas sí lo hizo. Y ser firme. Y López Obrador fue muy congruente. Entonces él es el que para el que haya un desbordamiento de violencia y el ejército ya no tendría y ya no tuvo nada que decir. Porque supo o se dio cuenta que López Obrador había neutralizado muy bien al movimiento para que no se desbordara, bloquea Reforma y incluso con eso se le viene encima los medios de comunicación. Bueno, Carlos Monsiváis se le viene encima. Genaro Villamil se le fue encima al presidente. Eso la gente se le olvida. No es por criticar a la memoria de Carlos Monsiváis. Y tampoco es por criticar al que hoy dirige los medios públicos del país. Pero los dos le mandan una carta a través de La Jornada en donde le piden a López Obrador terminar el bloqueo de Reforma. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿verdad? Es interesantísimo estas posturas. Pero está bien que lo discutamos, fíjense, porque ahí sucedió algo. Había un grupo de personas que estaban en contra y a otros que estaban a favor. Amigos directos de Carlos Monsiváis, por ejemplo, Fabricio Mejía, me cuenta Fabricio que él estaba a favor evidentemente, de la resistencia y que tuvo de repente un encuentro ahí con Carlos Monsiváis de que apoyaba la resistencia de López Obrador, aun cuando Monsiváis pues no la apoyara, que en ese momento el peso de Monsiváis era muy fuerte. Acordémonos que Carlos Monsiváis fue por mucho y durante mucho tiempo, y de cierto modo muy bien ganado, pues el padre de los intelectuales de izquierda, ¿no? Entonces, lo que decía Carlos Monsiváis, lo que escribía Carlos Monsiváis, lo que se pronunciaba, por lo que se pronunciaba Carlos Monsiváis, sí tenía cierto peso al interior de la izquierda y pesaba bastante de manera política y ciertamente social. Entonces ahí hubo también presión al interior para que López Obrador rebajara, pero López Obrador lo hizo, tomó una buena decisión en ese sentido. Era la única forma de relajar un poco los ánimos de la gente. Y algo hermoso que hizo López Obrador fue sacrificarse a sí mismo, sacrificar su nombre, sacrificar su capital político para salvar las vidas de personas que podrían haber estado dispuestas a levantarse en armas para que respetaran nuestro triunfo. Eso fue maravilloso. Si lo vemos por ese lado, el presidente dio ejemplo de lo más importante, la prueba más importante de fuego que puede tener un político en su vida. Estando en la cúspide de la popularidad, habiendo ganado la presidencia, siendo un hombre que tenía la esperanza en las manos, así, la esperanza de millones de mexicanos en sus manos, se sacrifica
sacrifica su movimiento, sacrifica su capital político, se entrega literalmente a los potentados y al poder mediático para que hagan con él lo que tenían que hacer con tal de que no hubiera un derramamiento en nombre de ese triunfo electoral. El ejército se dio cuenta de esto y entonces dice, no tengo que intervenir. Dejo que las cosas continúen su ciclo porque no nos vamos a meter en la política. Si así es, así lo vamos a acatar porque somos disciplinados. Y entonces el ejército acepta que Felipe Calderón pues tome posesión. No hay resistencia como en el caso del desafuero porque López Obrador evitó incluso que hubiera algo interno, un problema interno entre el ejército. Al suavizar todo, al descafeinar un poco los ánimos, al sacrificar su propio nombre, hace que las cosas continúen y nos quedamos un puñado de personas. Esa es la verdad, porque a López Obrador lo dejaron solo. Esa es la mera verdad. El grueso de los muchos que votaron por él en 2006 lo abandonaron y quedamos solo un grupo de resentidos. Así, literalmente, un puñado de resentidos, eso sí, en todas partes. Porque fuimos como esa dinamita, ¿no? Esa pólvora regada, pero una pólvora de esperanza, una pólvora de lucha. Nos destruyeron, nos derrotaron, pero quedamos pólvora en cada casa. Eso no lo podían parar. Estaba la pólvora ahí y en cuanto nos volvieron a encender, explotamos con todo. Fuimos poco a poco. Los que estuvimos desde el principio, aguantamos la presión, aguantamos la burla, aguantamos un montón de cosas y supimos esperar para que cuando nos encendiera nuevamente López Obrador la llama, incendiáramos al país con esperanza y con amor.